¿Qué onda? ¿Cómo estás? Qué bueno que llegaste a ese recurso de Horizonte. Y oye, si tú consumes regularmente contenido de Horizonte, quiero hacerte una invitación. El 5, 6 y 7 de agosto vamos a hacer nuestro evento más grande, se llama Movimiento. Queremos meter unos 1000 chavos aquí en nuestro auditorio, pero necesitamos comprar un aire acondicionado. Entonces, si quisieras aportar tu granito de arena para eso, puedes ir a gofundme.com/Horizonte. Y si Horizonte ha sido de bendición para ti, esta es tu oportunidad para ser de bendición para Horizonte. Dios te bendiga y disfruta este contenido. Que estos conceptos para ellos no son nuevos, pero Padre, te pido que sean frescos, que les caigan como un vaso de agua fría a un alma sedienta, que pueda refrescar su ser y su alma. Y Padre, te pido por aquellas personas que esos conceptos posiblemente son nuevos o inclusive son ajenos, porque son conceptos tan radicales y tan extremos. Padre, te pido que tú ilumines el corazón de cada uno de los que estamos aquí, que abras nuestros ojos, que nos des entendimiento, que nos demuestres que la salvación no es algo que podemos ganar, que es algo que recibimos gratuitamente por tu gracia, por tu misericordia, porque tú eres bueno, porque a ti te place, que no hay nada dentro de nosotros que te impulsa a mostrar misericordia. Tú muestras misericordia porque así eres, tú eres un Dios bueno. Y te agradecemos por ello y te pedimos que estas palabras caigan sobre corazones listos para escuchar, en nombre de Jesús. Amén. El concepto que hemos estado viendo las últimas cuantas semanas de que no hay nada que podamos hacer para ser salvos, que nuestro propio esfuerzo y nuestros intentos de ser buenas personas nunca serán suficientes, es algo radical. La Biblia dice claramente, y lo vamos a ver hoy, que la salvación es un regalo de Dios, que no es algo que se puede alcanzar, que no es algo que se puede producir, que no es algo que podemos aumentarle a través de nuestras buenas obras. Y eso es algo tan exclusivo al cristianismo. No hay ninguna otra creencia que tiene algo ni siquiera similar. Ninguna creencia sobre la faz del mundo presenta una salvación que es absolutamente un regalo, que nosotros no contribuimos ni una molécula a través de nuestro esfuerzo. Todas las religiones te dicen, pórtate de esta forma, sigue estas reglas, ten estos hábitos y solamente así podrás encontrar reencarnación o solamente así podrás agradar a Dios. La Biblia presenta algo totalmente opuesto, que es, no hay nadie que pueda hacer absolutamente nada para estar bien con Dios, pero a través de la fe Dios provee para nosotros salvación. Como ya he dicho en esta serie, nosotros solemos tener esta mentalidad que existen personas buenas y personas malas. Las personas malas, pues Dios va a tener misericordia de ellos si tienen fe y se arrepienten, pero nosotros solemos ponernos a nosotros mismos en la categoría de los buenos. Y la actitud que muchas veces tomamos es, pues la verdad es que no soy mala persona, pero gracias a Dios que me dio lo que necesitaba. Como si ya estuviéramos más o menos y que Dios nos da el empujoncito que necesitábamos para estar bien con Él. Cuando no es así, no es que estábamos a poca distancia de ser salvos y Dios nos dio lo poquito que nos hacía falta. Es que todos estábamos absolutamente perdidos, todos estábamos absolutamente sin rumbo y la salvación no tiene absolutamente nada que ver con nuestra habilidad de hacer cosas buenas. Específicamente hay personas que creen que porque se criaron en un hogar cristiano, hay personas que les preguntan, ¿cuánto tiempo tienes de cristiano? Y lo que dicen es algo como, yo nací en una cuna cristiana. Yo digo, ¿qué es una cuna cristiana? ¿Dónde venden eso? Porque déjate digo, mis hijos no tienen una cuna cristiana. A lo mejor pudiste haber nacido con papás cristianos, pero eso no significa que por tener una familia cristiana, que ya tienes un acceso especial a Dios. Me gusta como lo dice un amigo mío, Héctor Hermosillo, Jesús solo tiene hijos, no tiene nietos. Hay personas que creen que por ser hijos de una persona con fe, de ser hijos con una persona que cree en Dios, que de alguna forma se te da un acceso especial, pero nadie tiene un acceso especial. Todos llegamos a Jesús de la misma forma, y esas humillados con las manos vacías, reconociendo que dentro de nosotros no tenemos nada positivo que podemos ofrecerle a Dios. Para llegar con manos vacías, Él llena nuestras vidas de misericordia, de gracia. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a continuar con lo que vimos la semana pasada, que es este concepto que llama Pablo justificación.
Justificación es cuando Dios te ve a ti y solamente por fe, y solamente porque a Él le place, y solamente porque Él quiere, Él te perdona, borra tus pecados. Acuérdate, no le debemos nada a Dios, la deuda fue cancelada, todos los pecados que habíamos acumulado fueron totalmente limpiados, borrados, fueron cubiertos. Y ahora cuando Jesús te ve, no te ve como si fueras una persona mala, que Él pues, está en el proceso de perdonar, sino te ve como si fueras una persona absolutamente perfecta, que no tiene absolutamente nada en contra tuya. Una vez más, a eso no se le puede aumentar, no se le puede agregar algo a eso. Ahora, si esto es cierto, mira lo que dice Romanos 3:27. Si la salvación no es algo que producimos nosotros, si es un regalo de parte de la mano de Dios, dice así: ¿dónde pues está la jactancia, la presunción, el ser orgullosos? ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Lo que está diciendo aquí es, si realmente creemos lo que vimos la semana anterior, que no depende de qué tan buenos somos para ser cristianos, que depende absolutamente de un Dios de misericordia que nos perdona, y independientemente de nuestra conducta, entonces no tenemos nada de qué jactarnos. Y eso lo creemos en teoría. Sí, soy cristiano y soy cristiano porque Dios tuvo misericordia de mí. Pero si eso es cierto, tenemos que reconocer que el cristiano no tiene absolutamente nada de qué presumir. Si es cierto que la salvación no es algo que nosotros hemos producido, es algo que hemos recibido como un regalo gratuito, nadie puede sentirse superior a otra persona. Es más, como cristiano, jamás deberíamos de ver a una persona que vive diferente a nosotros y nosotros creer que somos mejores que ellos. Cuando vemos una persona que nosotros creemos que es un pecador, que es un adicto, que es hasta palabras más fuertes diríamos, como un cualquiera o algo así, eso demuestra orgullo en nuestro corazón, porque si reconocemos la realidad que nadie merece la salvación, reconocemos que nosotros no somos mejores que ellos. Reconocemos que nosotros no tenemos absolutamente nada de qué jactarnos, nada de lo cual podamos estar orgullosos por nosotros mismos. Me gusta como lo dice Jeremías. Dice, si alguien va a gloriarse en algo, si alguien va a presumir algo, presuma que es una excelente persona. Es lo que dicen, presuma que es una persona moral. Es lo que dicen, no. Si alguien va a gloriarse de algo, gloríese de esto, que conoce a Dios. Lo único que vale la pena presumir es que tenemos un Dios que nos ama, y a pesar de nuestra conducta, y a pesar de nuestras fallas, y a pesar de nuestras incoherencias, aún así nos perdona y nos ama. No tenemos absolutamente nada dentro de nosotros de qué presumir. Por eso dice Santiago, que todo don perfecto, toda buena dádiva viene ¿de quién? De Dios, de lo alto, del Padre de las luces. Si hay algo bueno en tu vida, no es gracias a ti. No puedes sacarle el pecho y decir, wow, qué excelente soy. Si hay algo bueno en ti, no es gracias a ti, es a pesar de ti. Y es Dios tan bueno que puede obrar con personas tan caídas como tú y yo. Y cuando Dios hace algo bueno a través de nosotros, ¿dónde queda la jactancia? Los cristianos debemos de ser los más humildes. Y una persona que realmente cree que la salvación es por fe y no por obras, que no se lo puede ganar, que no hay nada que pueda hacer para quedar bien con Dios, debe de ser la persona más humilde. ¿Qué pasaría en la cultura hoy en día si los cristianos fueran conocidos como los más humildes? Los más pacientes, los últimos en juzgar, los últimos en criticar, los primeros en decir, ¿sabes qué? Yo no soy mejor que tú. A lo mejor Dios me ha perdonado, pero eso no significa que soy una mejor persona. Soy una persona que al igual que tú, soy a la par. Todos estamos en plano parejo delante de la cruz, y eso es que todos hemos pecado, que todos nos hemos separado de la gloria de Dios. Y la única diferencia entre tú y yo no es que yo soy una buena persona y tú una mala persona, es que Dios me ha perdonado y Dios sí quiere perdonar a ti, porque no hay nada en mí que es mejor que tú, no hay nada en ti que es peor que yo. Todos estamos en plano parejo delante de la cruz. ¿Qué pasaría si la iglesia fuera conocida como un lugar de gracia, un lugar de humildad, un lugar de paciencia, un lugar donde en vez de presentar juicio se presenta a Jesús, un lugar en vez de presentar críticas se presenta a Cristo? Podemos llevar a personas a los pies de Cristo. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué? Porque es por fe, porque no es por obras. Dice, queda excluida por la ley de las obras, no, la ley de la fe. Lo que está diciendo, si realmente somos cristianos por la fe que depositamos en Jesús, no debe de haber ninguna persona que presuma.
De un amigo mío que lo dice de esta forma, y para mí se me hizo algo revolucionario cuando lo escuché de esa forma. Nos gusta pensar para nosotros en categorías de que hay buenos cristianos y malos cristianos. Los buenos cristianos son los que son súper fieles en la iglesia, y los que dan de su dinero, y los que se memorizan la escritura, y los malos cristianos son los que son no tan padres, ¿no? Y tenemos estas categorías en nuestras mentes. Hay buenos cristianos y malos cristianos, pero ¿sabes qué? Eso no es lo que presenta la Biblia. La Biblia presenta, si tú eres un cristiano, si tienes fe en Jesús, eres absolutamente, perfectamente y completamente perdonado. Y Dios, dice la Biblia, que te coloca en lugares celestiales junto a Cristo Jesús. No hay cristianos de primera clase y cristianos de segunda clase, no hay cristianos buenos y cristianos malos. Todos somos perdonados de la misma forma, todos tenemos el mismo acceso a Jesús. Y es que Dios realmente ha perdonado nuestros pecados, no es que abona hacia tus pecados, no es que perdona solamente unos cuantos. Jesús perdona absolutamente todos tus pecados. Entonces no importa si tú vienes todos los domingos a la iglesia o tú vienes una vez al mes a la iglesia. No importa si tú das el 50% de tu dinero a Dios o si das 0% de tu dinero a Dios, eso no te hace un buen cristiano o un mal cristiano, porque tus obras no contribuyen ni un gramo a tu salvación. No hay nada que puedes hacer que haga que Dios diga: wow, qué buena persona, lo voy a salvar. Dice, puso 500 pesos en la ofrenda, lo voy a salvar a él. Esa no es la forma en que piensa Dios. No hay nada que puedas hacer. Mira, qué buena onda, le dio el paso al peatón. Ese es el tipo de personas que yo quiero en mi reino. Vente. No hay nada que podemos hacer que hace que Dios nos vea con ojos de pues él sí me conviene o él no me conviene. Ahora, eso es tan radical que cuando Pablo hablaba de esto, después tenía que decir: no estoy diciendo que vayas y peques, no estoy diciendo que no importa cómo vives, pero necesitas saber que no hay absolutamente nada que puedes hacer para contribuir a tu salvación. Déjalo de esa forma: Jesús más nada iguala todo, pero Jesús más algo iguala nada. Si es solo Jesús y solo su gracia y solo su perdón, lo tienes absolutamente todo. Pero si tienes Jesús y buenas obras, Jesús y esfuerzo personal, Jesús y lo que hago yo, lo pierdes todo. De hecho, lo voy a decir un poco más adelante. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Versículo 28. Como ya dije, no importa absolutamente nada qué tan buena persona eres para ser cristiano. No importa absolutamente nada, cualquier cosa buena que has hecho. Y tú dices: no, pues es que yo le echo muchas ganas. Echarle ganas no te da ninguna ventaja para ser cristiano. Esforzarte no te da ninguna ventaja para ser cristiano. Pues entonces gracias a Dios porque no quería esforzarme. Entonces gracias a Dios porque no quería echarle ganas. La Biblia habla de recompensas. Y venir a la iglesia más no te hace un mejor cristiano o un peor cristiano, o darle a Dios tu dinero no te hace un mejor cristiano o un peor cristiano. No lo hacemos por eso, porque entendemos que en Jesús no necesitamos absolutamente nada para ser vistos como sus hijos. No necesitamos absolutamente nada para que Dios nos acepte. Dice la Biblia que a través de su elección Él nos ha hecho aceptados en el amado. Nada de lo bueno que haces hace que Dios te vea como si fueras una buena persona. ¿Por qué? Porque en Jesús Él ya te ve absolutamente perfecto. No hace falta agregarle nada. Y sí creo que debemos de ser fieles a una iglesia, sí creo que debemos de darle nuestro dinero a Dios, no para que Dios nos ame, y no para que Dios nos acepte, y no para estar bien con Dios, y no para comprarle un favor con Dios, sino porque creemos en lo que dice la Biblia, que hay recompensas. Y si tú llegas a la iglesia con el corazón lleno de expectativa y llegas creyendo: Dios me va a hablar, Dios te va a hablar y Dios te va a transformar, y venimos no porque queremos estar bien con Dios o porque queremos cumplir o porque queremos tachar algo de una lista religiosa que tenemos y ya fue a la iglesia. No, es que entendemos que tenemos un Dios real que es sobre todo, y queremos escucharle y queremos aprender de Él y queremos ser transformados por Él, pero no contribuye para nada en lo absoluto en cómo te ve Dios. Si tienes fe en Jesús, eres justificado por fe
sin las obras de la ley. Ahora, esto produce una pregunta en el corazón de los oyentes originales de esta carta que no produce en nosotros. Lo leo y lo explico, que a lo mejor esto no lo vamos a captar a primera intención, pero ya que lo explico va a ser bien sencillo. Dice el versículo 29: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera sino que confirmamos la ley. Si ves lo que les digo, que leemos eso y decimos, ¿de qué está hablando? Ok, entiendo que la salvación es por fe y no por obras, pero ¿qué tiene eso que ver con judío o no judío, con circuncisión o incircuncisión? Les recuerdo, porque ya pasaron varias semanas que iniciamos esta serie, que la iglesia en Roma era una iglesia muy extraña. El libro de Romanos, creo yo, es el libro más importante de entender para poder saber cómo funciona la salvación. Pero una de las cosas que no se consideran mucho acerca del libro de Romanos es el contexto en el cual se escribe. Poco tiempo antes de que se escribió la carta de Romanos, un emperador que odiaba a los judíos sacó a todos los judíos de Roma. Entonces, en Roma, en la iglesia romana, había pura gente que no era judía. Y después de 5 años que habían sacado a los judíos de Roma, les permiten que regresen a Roma. De hecho, Pablo nunca había ido a Roma. Cuando lleguemos al capítulo 16 vamos a ver que saluda a más de 30 judíos en Roma. Entonces, ¿cómo conoce Pablo a tantos judíos en Roma si nunca ha ido? Porque fueron expatriados, por decirlo así, fueron removidos de su lugar, fueron llevados a otros lugares donde conocieron a Pablo y regresaron a Roma. ¿Qué es lo que pasó? En Roma, la iglesia era no judía, la palabra que usa la Biblia era gentil. Y cuando llegan los judíos, se escandalizaron y dicen, ¿qué? ¿No están circuncidando a sus hijos? ¿Están comiendo puerco? ¿Están rompiendo la ley de Moisés? ¿Qué les pasa? Y los no judíos decían, pues, tranquilo, Dios ama a los judíos, Dios ama a los no judíos y ¿sabes qué? Ustedes no tienen nada especial por ser parte del pueblo de Dios, porque ya no importa si eres judío o no judío, Dios muestra misericordia a todos. Y había una relación muy tensa donde los judíos criticaban a los no judíos y los no judíos juzgaban a los judíos. Y había esa tensión. Y Pablo dice, eres salvo por fe, no por obras. Y nuestra mente dice, entonces eso significa que no soy salvo al ir a la iglesia, no soy salvo a darle mi dinero, o no soy salvo al leer la Biblia. Eso es lo que tú y yo entendemos. Lo que entendían ellos es, entonces no necesito seguir la ley de Moisés, entonces no necesito circuncidar a mis hijos, entonces no necesito... ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que dice aquí es que no importa si eres circunciso, judío, o incircunciso, mexicano, o cualquier persona que no es judía, todos son salvos de la misma forma. No somos salvos por observar alguna ley, no somos salvos por echarle ganas, no somos salvos por nuestro esfuerzo. Cada persona que ha existido sobre la faz de la tierra, que ha sido salva de la misma forma, y eso es fe en Jesús. Entonces, tú dices, no, pues entonces, ¿cómo funciona eso para los judíos que no conocían a Jesús? ¿Cómo funciona eso para los judíos antes de... ¿Cómo eran salvos ellos? ¿Eran salvos siguiendo las leyes, siguiendo los ritos, haciendo los sacrificios? Y Pablo, un genio, usa este argumento. ¿Quién podría ser el ejemplo perfecto de salvación para un judío? Si pudiéramos pensar en la persona ejemplar de todo el Antiguo Testamento, ¿quién podría ser? Y Pablo escoge a Abraham. Continuamos en capítulo 4, versículo 1. Está diciendo, todos son salvos de la misma forma. Si eres judío, eres salvo por fe. Si eres gentil, eres salvo por fe. La fe no invalida la ley. No está diciendo que no son importantes estas cosas, más bien que cumple el propósito de la ley, que es apuntarnos a Jesús, que ha sido el caso desde el principio. Dice, versículo 1 del capítulo 4, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Está diciendo, ¿pudo haber sido salvo Abraham según la carne? Versículo 2, porque si Abraham fue justificado por obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Lo que está diciendo es, si Abraham fue salvo por ser buena persona, que es lo que creían muchas personas en ese entonces tiene de qué presumir. Muchos rabinos creían que Abraham había cumplido perfectamente la ley de Moisés antes de que la ley de Moisés existiera. Entonces muchas personas dirían, ¿cómo eres salvo? Siguiendo la ley, como Abraham.
Y dice Pablo, si Abraham dijera eso, igual y él se puede gloriar. Él puede decir, yo soy una buena persona, y pudiera engañar a los demás. Pero dice, no se puede gloriar para con Dios. ¿Qué significa eso? Que aunque todos crean que Abraham fue una buena persona, la realidad es que Abraham no fue una buena persona. Y es difícil porque la forma que nos presentan las historias en la escuelita dominical, pienso mucho en Noé. Decimos, mira, Noé fue una buena persona, los demás fueron malas personas, a Noé le dieron un barco, a las demás personas los mataron, entonces sé una buena persona y no te van a matar. Así nos dicen, no. Y lo mismo con Abraham, lo presentamos como si fuera este santo, perfecto, pero la Biblia nos dice que él era un idólatra antes de que Dios le llamó, que él era de Ur de los Caldeos, que él adoraba al dios Moloch, un dios que pedía sacrificios de bebés. Ese es el trasfondo de Abraham. Abraham era un idólatra que participaba en sacrificios humanos, específicamente de bebés. Pues Dios lo llama y lo saca de eso. Y Dios le dice, deja tu familia. ¿Y qué es lo que hace? Lleva a Lot, su sobrino. No obedece perfectamente lo que Dios le dice. Y a lo mejor dices, pues, ¿sabes qué? Lo de los sacrificios, eso era antes de que conocía a Dios. Y ¿sabes qué? No se me hace un pecado tan grande que no dejó a toda su familia. Si sabes que en 2 ocasiones habían reyes que se enamoraron con la esposa de Abraham, y Abraham, para no ser matado, mintió y dijo que era su hermana y se las dio. Regaló 2 veces a su mujer para salvar su propio pellejo. No sé cómo estuvo la conversación después de, pero imagínate lo cobarde. Imagínate que alguien entra a tu casa a la medianoche y te dice, te voy a dar 2 opciones. Te voy a golpear o voy a tener sexo con tu esposa, tú decides. Y que le digas a tu esposa, pues, discúlpame mi amor, pero vas, dale. ¿Te imaginas lo cobarde que es eso? Y no lo hizo una vez. Pensarías que aprendería de sus errores. Lo hace 2 veces. Que llega a un pueblo y hay un rey y le dice a su esposa, ¿sabes qué? Si se enteran que tú eres mi esposa me van a matar porque eres una mujer bella, mejor di que eres mi hermana. Y las 2 veces los reyes se enojan con Abraham y dicen, ¿qué te pasa? Es tu esposa. Y pues es que me ibas a matar. ¿Y qué? No puedes darme a tu esposa. Abraham a lo mejor podría convencer a algunas personas que era una buena persona, pero delante de Dios, Dios sabe que no hay nadie bueno. Dios sabe que ni aún Abraham puede ser lo suficientemente bueno para ser salvo por su propio esfuerzo. ¿Qué es lo que consiguió Abraham según la carne? No justificación, no perdón, no salvación, porque Abraham, ojo, no era una buena persona. Sé que no es el punto. Noé no era una buena persona. Dice la Biblia que halló gracia delante de Dios. Eso es muy diferente a ser una buena persona. Las personas del Antiguo Testamento que eran salvas, no eran salvas porque se portaron bien, eran salvas porque Dios tuvo misericordia de ellos. ¿Y cómo eran salvas? De hecho nos dice. Pero bueno, a lo mejor alguien cree, pues si Abraham no es lo suficientemente bueno, el padre de la fe, ¿quién puede ser lo suficientemente bueno? Y esto es lo que hemos visto ya semanas atrás, que el hecho que Abraham no es lo suficientemente bueno me demuestra que tú no eres lo suficientemente bueno. Y eso, en vez de agüitarnos y que nos haga decir, no, pues qué mala onda, debería de llenarnos de esperanza. Para decir, ¿sabes qué? Cada uno de nosotros somos candidatos perfectos para la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se especializa en restaurar lo roto. Y si estamos rotos, somos candidatos perfectos para su gracia, porque el único requisito para ser reparado es ser disfuncional. El único requisito para ser reparado es defectuoso. No te voy a pedir que levantes la mano, pero habemos muchos defectuosos. Habemos muchos que nuestras vidas están fuera de orden, que están en caos. Y a lo mejor hemos engañado a los que están a nuestro alrededor. A lo mejor la gente te ve y dice, si solamente tuvieras la vida que tiene esa persona. Y hoy en día con redes sociales nos hemos convertido en expertos en apantallar y aparentar y poner 1000 filtros
y 1000 hashtags y 1000 citas que hacen que aparentemente tenemos la vida perfecta y la vida codiciable. Pero ¿sabes qué? Como pastor te empiezas a dar cuenta que nadie es tan bueno como parece ser. De hecho, es una de las partes más difíciles de ser pastor, que te das cuenta que las personas, por más buenas que aparentan ser, tienen un chorro de rollos, tienen un chorro de problemas. De hecho, es una de las partes que no me gusta acerca de las consejerías, porque veo personas que yo digo, esa persona tiene la vida perfecta, y de repente me dicen, manches, eres más disfuncional de lo que pensaba que podía ser un ser humano. De hecho, lo comparo con ser pastor, es como si fuera proctólogo, porque entran a tu oficina y ya le ves el peor lado a todos. O sea, todas las personas que tú crees tienen una vida perfecta, ¿te das cuenta? No. Y las personas que a veces creemos, esta es la persona mejor portada, llegan con las broncas más grandes. El mismo Abraham. ¿Te imaginas tener consejería con Abraham? ¿Te imaginas que Abraham llegue a tu oficina como pastor? Hola Abraham, ¿cómo estás? ¿Qué tal te trata la vida, padre de la fe y todo eso? ¿Sabes qué? Tengo problemas maritales. Le di a mi esposa a otro hombre para que tuviera relaciones con ella. ¿Qué? Abraham, el padre de la fe. Porque si rascas un poco más allá de la superficie, nos damos cuenta que todos tenemos un chorronal de pecados y un chorro de problemas que si salieran a la luz nos darían vergüenza. Pero ¿sabes qué? Esas cosas que nos descalifican ante los ojos de muchos realmente son las cosas que nos califican para ser candidatos perfectos para la gracia. Porque el hecho que todos somos disfuncionales significa que cualquiera puede ser corregido y arreglado y restaurado. El requisito para ser reparado es ser defectuoso. Y en Cristo somos nuevos. No estoy diciendo que ahorita Dios te ve como si fueras defectuoso, pero sabes que para llegar a Jesús todos tenemos que decir, no tengo nada que ofrecer. ¿Cómo fue salvo Abraham? Ya vimos que no fue salvo por ser buena persona, por ser bien portado, por seguir la ley, por sus obras. Dice el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Eso es una cita, palabra por palabra, de Génesis 15. Génesis 15. Estamos hablando del principio de la Biblia. Y Génesis 15 dice, ¿cómo fue salvo Abraham? ¿Cómo fue perdonado Abraham? ¿Cómo fue, la palabra que hemos usado, justificado Abraham? ¿Por sus obras? ¿Por su esfuerzo? ¿Por ser buena persona? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Abraham fue salvo por creer en la promesa de Dios, que Dios iba a mandar a alguien a salvar sus pecados. No sabía que su nombre era Jesús, pero sabía que venía el Mesías. Y esa fe futura en el Dios que iba a venir, ser hecho carne, pagar por sus pecados, fue lo que le salvó. Y me encanta esa palabra, fue contado por justicia. Lo que vimos la semana pasada, que es esta transferencia de la cuenta de Dios a la nuestra. Que toda la justicia de Dios, todo lo bueno de Dios, toda la bondad de Dios, toda la rectitud de Dios es atribuida a nuestra cuenta, es transferida a nuestra cuenta. Abraham, ante los ojos de Dios, fue un hombre perfecto, no porque su conducta fue perfecta, sino porque creyó en Dios y Dios tomó esa fe y la contó como justicia. Los próximos 2 versículos son de lo más radical que posee la Biblia en cuanto a la salvación por fe y solamente por fe. Dice, pero al que obra, al que se esfuerza, al que quiere ser salvo por sus obras, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea que si tú estás intentando estar bien con Dios en base a méritos, en base a esfuerzo, eso no es gracia, eso es deuda. Te estás afectando negativamente. Versículo 5. Mas al que no obra, eso es radical. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, al malo, al rebelde, al fracasado, al desobediente, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Podría haber una verdad más radical?
Mas al que no obra, sino cree. Porque aún dentro de la iglesia existe esta mentalidad que la salvación no es por obras, pero de alguna forma, si somos buenas personas, estamos contribuyendo nuestro granito de arena. No es así. Es Jesús más nada. Mas al que no obra, sino cree. El que obra, el que se esfuerza, el que quiere quedar bien con Dios, no está recibiendo gracia, está recibiendo deuda. Déjalo de esa forma. ¿Alguna vez has visto un perro encadenado? Que cuando corre, ¿qué es lo que pasa? Se jala el cuello por la correa que tiene alrededor de su cuello. Y por más que obra, por más que se esfuerza, por más que se quiere desatar de la correa que tiene, ¿qué es lo que pasa? Se sigue ahorcando y se sigue ahorcando y se sigue lastimando y se sigue lastimando. No sé si lo has visto, es hasta cómico. ¿Has visto Tom y Jerry? El pitbull o lo que sea, que le hacen cosquillas y corren porque sabe que va a llegar el punto en el cual se va a jalar el perro. El que obra para su salvación se lastima. El que cree en sus propias fuerzas se lastima. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En otras palabras, si tú todavía estás intentando quedar bien con Dios en base a tu esfuerzo, no entiendes la gracia. Ojo, la contraparte de eso. Si tú te desesperas cuando sientes que no das el ancho y crees que Dios está frustrado contigo, no entiendes la gracia. Porque la gracia no resuelve solamente tus pecados pasados y que te vaya bien intentando agradar a Dios, sino que cuando llegamos a la gracia, cuando llegamos al perdón, cuando llegamos a la cruz, Él perdona absolutamente todo pecado pasado, presente y futuro, de tal modo que cuando te equivocas no te desesperas, porque entiendes que cada pecado que cometes ya fue resuelto, ya fue perdonado, ya fue solucionado sobre el madero hace 2000 años, y Dios ya no te ve como mala persona, y Dios ya no te ve como culpable, y Dios ya no te ve como manchado, Dios no te ve como malo. ¿Por qué? Porque el que no obra, sino cree, su fe le es ¿qué? Contada por justicia. Y como digo, puedo predicar eso todo el día, hasta que me ponga morado porque me falte el oxígeno de tanto gritarlo. Pero va tan en contra de todo lo que nos enseña la cultura, que es tan difícil creerlo. No necesitas hacer absolutamente nada para agradar a Dios. Si tienes fe y fe genuina, eso es todo lo que está buscando Dios para perdonarte, limpiarte y hacerte nuevo. No hay nada que puedas hacer para estar bien con Dios. El que no cree, el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Me encanta eso. Justificar, perdonar, limpiar. Impío, sucio, rebelde. Lo que necesitas es reconocer que Dios te quiere perdonar, que Dios te puede perdonar. Mas el que no obra, sino cree. Un ejemplo de eso es Abraham. Él creyó la promesa de Dios, que fue perdonado. Su fe le fue contada por justicia. Otro ejemplo de eso, David, otra persona que los judíos amaban. David era para los judíos un superhéroe, era el mejor rey en la historia para ellos. Es difícil para nosotros entenderlo porque nosotros no tenemos miles de años de historia y no tenemos la cultura que tienen los judíos, pero para los judíos el Mesías era el hijo de David. David era la figura, una de las figuras más importantes. Y a lo mejor podrían decir personas, David fue salvo por ser buena persona. Pero tú y yo sabemos que al igual que Abraham, David también tenía muchos rollos, muchos pecados. Él fue un asesino, él fue un adúltero, él fue un mentiroso, él hizo un chorro de cosas malas. ¿Y cómo fue cristiano él? ¿Cómo fue salvo él? ¿Cómo fue perdonado él? Cita
ahora en versículo 6 a David, dice: como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no le inculpa de pecado. Esa palabra ahí, versículo 6, que Dios atribuye justicia. Me encanta esta palabra. Una vez más, es lo que venimos hablando ya desde la semana pasada. Cuando tú crees en Dios, Dios atribuye a ti justicia, rectitud, santidad, perfección. ¿Hay alguien aquí que puede decir: yo soy perfecto? Espero que no levantes la mano. ¿Hay alguien aquí que puede decir: yo nunca he pecado? Espero que no levantes la mano, porque todos pecamos y todos la regamos súper gacho. Entonces, ¿cómo puede decir aquí: bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras? Y no se hace tanto en México esto, pero se hace bastante en Estados Unidos, algo que se llama un título honorario. ¿Se practica en México eso? Nunca lo he escuchado, un título honorario de una universidad. Creo que no, veo todos sus rostros y digo: ¿qué es eso? Pero en Estados Unidos, si tú eres una persona reconocida, una persona con mucho éxito, una persona de renombre, universidades quieren sumarse a tu renombre y darte un título de su universidad, para que todos sepan que ellos avalan tu obra, que ellos creen en lo que tú estás haciendo. Entonces, por ejemplo, alguien como un presidente puede recibir un título honorario sin pasar un día en un salón de clases, sin conocer a ninguno de los maestros. Él recibe un título de parte de una universidad. ¿Por qué? Solamente porque la universidad se lo quiso dar. Y ese título le vale lo mismo como si él se hubiera esforzado por 4 años para conseguirlo. Lo que está diciendo es que Dios, sin obras, a los que creen, atribuye a nosotros el título perfecto. ¿Te lo ganaste? No. ¿Lo eres? No. Pero así te ve Dios. Dios, sin nuestras obras, atribuye a nosotros el título perdonado, sin habernoslo ganado, sin haber sido un esfuerzo personal. Simplemente a través de la gracia Él nos perdona y nos hace nuevos. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre al que el Señor no inculpa de pecado. Este salmo muchos creen que se escribió después del pecado de David, de adulterio y de homicidio. Y dice unos cuantos versículos después que no quiso confesar y que sus huesos se estaban carcomiendo. Que era tanta su culpa y su vergüenza por su pecado que sentía que su cuerpo ya no daba más. Y dice: entonces confesé y Dios me libró de mis males. Lo que dice David en ese salmo, ya viendo el salmo completo, es que él es una mala persona, pero Dios es un Dios bueno que puede perdonar aún a la peor persona. Él dice: yo la he regado horrible, pero reconozco que hay un Dios que puede perdonar al impío, el que no obra, sino cree en aquel que puede justificar al impío. Su fe le es contada por justicia. Con esa historia termino. Todo se trata de tener fe, todo se trata de creer, todo se trata de confiar en Jesús. Aquel a quien Dios atribuye su justicia por la fe, sin importar las obras. Sé que eso a lo mejor es un poco confuso. ¿Quieres saber si realmente tienes una fe genuina? Porque todo depende de eso. Tienes una fe genuina y Dios te perdona de todo. Tienes una fe que no es genuina, Dios no te perdona, porque no hay ningún esfuerzo que puedas hacer para que Dios te perdone. Tiene que ser fe. ¿Cómo puedes saber que tienes una fe genuina? Esa historia la he compartido antes, me encanta. Hace 100 años había un hombre que se llamaba Carlos Blondin, que cruzaba las cataratas del Niágara sobre la cuerda floja. Y era muy bueno, cruzaba las cataratas sobre esta cuerda y se reunían cientos de personas a verlo. Y él se hizo un experto a tal grado que cruzó en bicicleta, ¿te imaginas? Con todo el poder de las cataratas del Niágara debajo de él. Una vez salió con un sartén caliente, se guisó unos huevos y se los comió a medio camino. O sea, se hizo un experto en eso. Pasaba haciendo malabares. Y un día él anunció en el periódico: Carlos Blondin
la mayor hazaña de su vida. Y se reunieron miles de personas. Y él cruzó con una carretilla vacía. Y él se paró del otro lado de las cataratas de Niágara y con miles de personas presentes dijo: ¿cuántos creen que puedo cruzar en esta cuerda con alguien adentro de la carretilla? ¿Qué es lo que dijeron todos? ¡Creemos! ¡Sí! ¡Carlos! ¿No? Y después dijo: necesito un voluntario. Y entonces, porque todos decían que creían. Pero dice la historia, quién sabe qué tan verídico sea esta parte de la historia, que sí tuvo un voluntario. Su madre anciana se animó a subirse a la carretilla para que cruzara con ella. Porque cuando realmente crees, confías. Cuando realmente crees, estás dispuesto a poner tu vida en las manos de aquella persona que crees. La fe y la confianza van de la mano. La fe, es decir, va. ¿Qué significa eso? Y escúchame con toda la atención que me puedas regalar. Si tienes una fe genuina, descansas sabiendo que tu relación con Dios no depende de tus obras. Y esto significa que dejas de estresarte cada vez que fallas y dejas de creerte cada vez que haces algo bueno. Si realmente tienes fe, tus errores no te devastan y tus aciertos no te llenan de orgullo. Si realmente tienes una fe genuina, no estás estresado por ser una buena persona y al mismo tiempo estás dispuesto a confiar tu vida en las manos de alguien que te va a transformar y te va a hacer una nueva persona. Jesús dijo: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo haré que se estresen para que sean buenas personas. ¿Lo que dice? Venid a mí todos los que están cansados, agobiados, exhaustos, y yo les haré descansar. Una vida llena de fe es una vida llena de confianza, y una vida llena de confianza es una vida llena de descanso. ¿Quieres saber que tienes una fe genuina? ¿Estás dispuesto a descansar sabiendo que la obra de Jesús en la cruz hace 2000 años es suficiente y no tienes que agregarle nada a través de tu esfuerzo, no tienes que agregarle nada a través de tu desempeño, no tienes que agregarle nada a través de tu obra? Su cruz, su sacrificio, su amor, su gracia es suficiente. Eso es fe. Tener fe es saber que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni hambre, ni desnudez, nada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo, porque no depende de nuestro desempeño, depende de recibir por la fe este regalo gratuito. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, tenemos acceso a Dios. Escúchame bien, cristiano. No hay ningún pecado que te descalifica de ser cristiano, y no hay ninguna buena obra que te califica para ser cristiano. Es únicamente, es exclusivamente, es enteramente por fe, por gracia, un regalo de Dios, no algo que nosotros podemos producir. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Deja de estresarte, afanarte, preocuparte porque sientes que no das el ancho. Cuando tú dices yo no doy el ancho, es que no entiendes la gracia, porque la gracia no está esperando a que des el ancho, la gracia está esperando a que te rindas y caigas en manos de un Dios que te puede llevar a donde necesitas ir. No es nuestro esfuerzo, no es nuestro desempeño, siempre ha sido por fe, para que nadie se gloríe. ¿Dónde pues queda la jactancia? ¿Qué podemos presumir si solamente somos personas que hemos caído ante la gracia de Dios y Él nos ha restaurado? No tenemos nada dentro de nosotros de que nos podemos jactar, pero sí podemos gloriarnos de algo, que conocemos a Jesús, no por nuestro esfuerzo, sino porque Él, cuando nosotros estábamos muertos, se apiadó de nosotros.
Y dijo: yo lo voy a perdonar, yo lo voy a amar. Como Abraham, que era mala persona, como David, que era mala persona, como cualquier persona que ha existido, porque todos somos malas personas. Por fe, por gracia, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Es esa fe. Es esa fe que no está estresada ni afanada por agradar a Dios con tus obras, porque entiendes que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo depende de creer, todo depende de confiar, todo depende con decir va. Porque la fe verdadera es confianza verdadera. Y la confianza verdadera produce un descanso para tu alma. La Biblia dice: no se afanen por nada. No se afanen por nada. Dice Pedro que no debemos de afanarnos porque Dios tiene cuidado de nosotros. No tienes que estresarte cuando pecas y no debes de creerte cuando aciertas. Todo es por fe y todo es a través de la mano de Dios, que nos carga en las dificultades, que nos humilla cuando nos orgullecemos, que nos corrige cuando nos descarriamos, pero que a fin de cuentas nos está transformando, nos está restaurando, nos está haciendo una nueva criatura. ¿Les parece si nos ponemos de pie? Como dije al principio, esto es algo tan revolucionario, aún dentro de la iglesia cristiana. ¿Cuántas veces has escuchado esa frase? Mas al que no obra. No está diciendo más al que cree, pues las obras, dice más al que no obra. Ahora, en otros lugares de la Biblia dice que la fe va acompañada por obras, que sí va a haber un resultado en tu vida, una transformación que se puede medir, pero aquí está diciendo otra cosa. Está diciendo: ¿quieres saber que tienes una fe genuina? No mires tus obras, no mires tu comportamiento. Una fe genuina sí va a ir acompañada de eso, pero también un fariseo puede tener buenas obras. Una persona moral puede esforzarse y hacer buenas cosas. ¿Quieres saber que tienes fe genuina? ¿Quieres saber que realmente has depositado toda tu confianza en Jesús? Sabes que no depende de ti. Descansas. Descansas sabiendo que aquel que comenzó la buena obra en ti será fiel para terminarla hasta el día de Cristo. Descansas sabiendo que es Él el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es triste ver a cristianos que sufren con tanta culpa porque sienten que no dan el ancho cuando Dios dice: yo ya te perdoné, yo ya te limpié, yo ya te veo como si fueras perfecto, yo ya no te inculpo de pecado. Bienaventurado es el hombre en el cual Dios no inculpa de transgresión. Esa es la forma que Dios te ve. Ahora, eso no es universal. Necesitas tener fe. Necesitas creer. La Biblia no dice: y Abraham estuvo ahí y le fue contado por justicia. Abraham creyó y le fue contado por justicia. No dice: al que no obra, sino duerme todo el día, él es justo. Sino, más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Dios perdona y no hay ninguna obra que te califica para ser perdonado. Pero Dios espera que confíes en Él. Dios espera que creas en Él. La salvación es un regalo de Dios que se toma, que se recibe a través de la fe. La salvación es por gracia a través de la fe. Es un regalo, pero se recibe confiando, se recibe creyendo. Vamos a ver. Padre, te doy tantas gracias por este regalo. Te pido por aquellas personas que ya lo hemos recibido. Recuérdanos que tenemos un perdón absoluto, no un perdón que es fluctuante, o un perdón que tenemos de repente cuando nos portamos bien y cuando nos portamos mal ya no nos quieres perdonar, sino que es un perdón absoluto, completo. Te pido por las personas que no han conocido ese amor, ese perdón.
Esas personas que a lo mejor se están esforzando para obtener algo que jamás podrán obtener a través de su esfuerzo. Te pido que se puedan rendir, que puedan confiar en ti y que puedan creer en un Dios que justifica al impío, que perdona al impío, que atribuye a nuestras vidas sin haberlo merecido perfección y justicia y rectitud. Ayúdanos a saber que no hay condenación alguna para el que está en Cristo. Que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado. He aquí, Él hace todas las cosas nuevas. Si tú estás aquí en esta tarde y quieres decir, yo quiero ese perdón. Estoy cansado de esforzarme a través de mis propias obras para recibir salvación, y yo quiero tener esa fe que deposita toda mi vida en las manos de Dios, como la mamá de Carlos Bonen, que dice, no solamente digo que creo, pero confío. Por favor, levanta la mano, quiero orar por ti. Si en esta tarde tú quieres iniciar una relación con Jesús diciendo, yo necesito este perdón, veo cada una de las manos levantadas. Padre, te pido por cada una de las personas que está levantando su mano, pidiendo perdón, pidiendo auxilio, diciendo, no puedo solo. Pero te doy gracias que tú eres un Dios que justificas aún a la persona que no lo merece, porque nadie lo merece. Te amamos, Padre. Te pido por esta iglesia que pueda ser un faro y una luz a todas las personas que están necesitadas. Padre, te pido que no nos gloriemos en absolutamente nada, porque nada de lo que tenemos lo hemos producido. Cualquier cosa buena ha sido a pesar de nosotros, no gracias a nosotros. Y por eso queremos agradecerte a ti y gloriarnos en ti, sabiendo que no tenemos absolutamente nada que presumir nosotros de nuestra propia vida. Ayúdanos a aprender de ti, porque tú eres manso y humilde de corazón. Ayúdanos a ser un lugar de gracia, un lugar de refrigerio, un lugar de descanso, un lugar que apunta a los necesitados, al perdón que hay en ti, porque es la templanza, es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Ayúdanos a ser ese tipo de iglesia, una iglesia que te glorifica, imitándote, imitando tu gracia, imitando tu perdón. ¿Dónde pues queda la jactancia? Está excluida. Danos esa humildad, y si no la tenemos, por favor, humíllanos para poder tener un corazón roto que busca que otras personas experimenten este amor. Te amamos, Padre, ese es muy precioso con Jesús. Vamos a sentar juntos, vamos a... Hola, mi nombre es José Michel, soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteensenada@gmail.com. También, si quieres bendecir económicamente a nuestro ministerio, puedes ir a horizonteensenada.org/dar. Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que hace tu iglesia. Gracias.